Bueno, buenos días, bienvenidos a esta ceremonia de inauguración del seminario Nuevas, Viejas Perspectivas sobre el Desarrollo, la Agenda Internacional y los ODS. Para esta sesión inaugural tenemos con mucho gusto la participación de las tres instituciones que somos coorganizadoras, el doctor Julio Santaella, presidente del INEGI, el doctor Carlos Silva Jáuregui, director senior interino de Práctica Global de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, y pues yo como presidente del Colegio de México. De acuerdo al programa de la inauguración, voy a comenzar por darle la palabra al doctor Santaella. Bienvenido otra vez al Colegio de México. Gracias, Silvia. ¿Se escucha? Agradezco a la presidenta del colegio, Silvia Giorguli, la cooperación que hemos tenido para la celebración de este evento. También saludo y agradezco a Carlos Silva Jáuregui, director interino de la Práctica Global de la Pobreza, por la cooperación para poder organizar este evento que es de mucha importancia, ¿no? Muchas veces estos temas que son verdaderamente de largo plazo, estamos a 15 años de la meta, se suelen perder en el día a día, en la coyuntura, ¿no? Entonces es importante de repente no olvidar lo que tenemos en un horizonte lejano para que nos sirva de brújula en nuestras acciones diarias, ¿no? Y precisamente es importante porque pues, la tarea, la convicción es difícil. Lo que se está buscando en esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy complejo por diversas razones. Tiene aspectos muy positivos como ser una agenda incluyente, una senda universal. Recuerden ustedes el lema que se manifiesta, no dejar a nadie atrás, y nadie es nadie, o sea, ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los que están allá afuera, ninguno de los que van a venir en los siguientes 15 años también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y por lo tanto, pues esta agenda convoca a todos los gobiernos y a las sociedades del mundo pues, a buscar acciones para alcanzar el bienestar de la población, del planeta, en un esquema sustentable, ¿no? Al final de cuentas, pues esto es una convocatoria para la ejecución de política pública que atienda una serie de necesidades sociales, ambientales, que tiene nuestro planeta, y pues precisamente para el monitoreo y el diseño de la política pública es que se requiere evidencia. Y la evidencia pues proviene fundamentalmente de la información estadística y geográfica que va a definir, por un lado, las líneas bases sobre las cuales se va a partir en el progreso, en el avance de esta agenda, como el monitoreo que se vaya a ir dando de este progreso, ¿no? Y pues por lo tanto estos indicadores para poder dar seguimiento a el progreso en la Agenda 2030 pues representan retos muy importantes para las oficinas nacionales de estadística, ¿no? Por un lado, muchas oficinas tenemos una carga importante en términos de ser productores de información, lo cual ya de por sí pues, es una responsabilidad importante, pero también jugamos papel de coordinadores del Sistema Nacional de Información Estadística en cada una de nuestras distintas sociedades, ¿no? El INEGI no es el monopolista productor de información estadística y geográfica en nuestro país. Y de hecho, gran parte de la información de la estadística oficial viene de otras fuentes. Muchas unidades del Estado mexicano producen información estadística y geográfica y el INEGI tiene que tener una labor de coordinación para poder, de una manera uniforme, poder obtener esa información y atender las necesidades estadísticas y geográficas de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Y pues tenemos que ordenarnos dentro del sistema nacional para poder definir los indicadores, para ver cómo se van a medir. Tienen que ser suficientemente sencillos, pero al mismo tiempo los indicadores también tienen muchas veces nombre y apellido, ¿no? Tienen dedicatoria a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Muchos indicadores están asociados
con alguna agenda particular de algún organismo internacional o con alguna asociación de la sociedad civil en México, alguna ONG, ¿no? Sin embargo, pues todos tenemos que trabajar de una manera coordinada, ¿no? Un poco de numeralia, recordar ustedes que estos objetivos de desarrollo sostenible se fijaron 17 objetivos, de los cuales, pues para darle seguimiento al avance, pues vamos a tener 230 indicadores, ¿no? Estos 230 indicadores, más los que se acumulen por otras agendas esta semana, se pueden agrupar en 3 categorías, en 3 niveles, dependiendo del grado de madurez que tienen para poder ser instrumentados y darle seguimiento, ¿no? De esos 230, tan solo 80, los que se denominaron de la categoría 1 o Tier 1, se producen de manera regular, es decir, es solamente poco más de una tercera parte de los objetivos, ¿no? Hay 60 que están en la categoría o Tier 2, es decir, que tienen una definición conceptual clara, una metodología más o menos establecida, aceptada, pero que no se producen con regularidad. Estos 60 indicadores, pues aparentemente va a ser susceptible de comenzar a producirse con mayor regularidad, con cierta prontitud. Sin embargo, todavía nos quedan 90 indicadores, 90 de 230, casi un tercio, que no tienen todavía una metodología establecida y todavía no se producen con regularidad. Entonces, ya pasó un año y todavía tenemos que definir estos 90 indicadores, cómo se va a hacer, ¿no? Y es donde se necesita, por un lado, para estos indicadores, pues, liderazgo de las oficinas nacionales de estadística, pero un acompañamiento muy importante, ¿no? Un acompañamiento tanto de las unidades del Estado, de los organismos internacionales y de la academia. Y ese es el propósito de eventos como este, ¿no? Se podrán ustedes imaginar que el seguimiento de esta agenda pues requiere robustecer las capacidades técnicas de los distintos individuos, autoridades representadas. Justamente estaba comentando con Luis Martínez Uberville el reto que es, dado que no hay que dejar a nadie atrás, pues necesitamos que los 2.500 municipios en México pues tengan cierta capacidad de dar seguimiento a estas agendas, ¿no? Y entonces, pues este es un reto muy importante, hay que robustecer la capacidad técnica y para eso pues tenemos que tener alianzas estratégicas con la academia, con el sector privado, con la sociedad civil, de tal manera que pues podamos entablar un diálogo para poder cubrir las necesidades de información, ¿no? Pues en el ámbito de esta discusión es que se inserta este seminario, Nuevas Viejas Perspectivas sobre el Desarrollo. Es provocativo el título, Nuevas, Viejas, y además con signos de interrogación, lo cual es propicio para tener lugar en un claustro académico como el que nos aloja en esta ocasión, ¿no? Donde de manera natural en la universidad, en los centros de investigaciones, donde tenemos que avanzar el conocimiento a partir de preguntas y cuestionamientos importantes. Y eso es lo que se espera en estos 2 días de desarrollo, de seminario, ¿no? Van a reflexionar una serie de temas importantes sobre los distintos objetivos de desarrollo. Uno de los temas medulares es qué tanto el desarrollo entendido como un concepto global, integral, universal, está debidamente comprendido por estos 230 indicadores, por los 17 metas, o quedan todavía elementos, espacios ahí de oportunidad, ¿no? Vamos a contar con la participación de muchos ponentes, expertos en política pública, de funcionarios mexicanos, miembros de organismos internacionales, de expertos en información estadística y geográfica, a los cuales les agradezco mucho su participación, el interés por venir a compartir sus ideas, ¿no? Y a los participantes les doy la más cordial bienvenida, los invito a que aprovechen al máximo este seminario y que tengan ustedes un muy buen día. Muchas gracias, Silvia.
Bueno, doy ahora la palabra al doctor Carlos Silva Jáuregui del Banco Mundial. Sí, buenos días a todos. Es un gusto volver al Colegio de México. Hace unos meses, tanto el Colegio de México como INEGI y el Banco Mundial organizamos otro seminario en este auditorio, también con una muy importante participación en otro tema que es crítico, que era el tema de Big Data. Y es un agrado estar aquí inaugurando este seminario y volviendo a colaborar con Silvia y el Colegio de México, con Julio y el INEGI en la organización de un seminario con un tema tan relevante. Como Julio mencionó, vamos a pasar los próximos 2 días reflexionando sobre las nuevas y viejas perspectivas del desarrollo, pero particularmente reflexionando también sobre la agenda internacional y los ODS, la Agenda 2030, como Julio la ha mencionado. Esta agenda es muy importante por un número de razones. Desde el punto de vista del Banco Mundial, esta agenda es tremendamente cercana a nuestros intereses y a nuestros objetivos. El Banco Mundial alineó sus perspectivas definiendo 2 objetivos principales hace 3 años, lo que llamamos los Twin Goals en inglés, que son la erradicación de la pobreza extrema, definida como una reducción a 3% para 2030, y este objetivo está muy relacionado con uno de los 17 objetivos de los ODS, y también la promoción de la prosperidad compartida, que el Banco Mundial está midiendo a través del crecimiento del ingreso-consumo del 40% más bajo de la distribución. Este objetivo también es un objetivo muy cercanamente relacionado con el objetivo 10 de los ODS. Sin embargo, el Banco Mundial opera en toda una serie de actividades que están también totalmente relacionadas con el resto de los 17 objetivos: salud, agua, transporte, etcétera. La agenda es muy importante porque hoy en día alrededor del 10% de la población mundial continúa viviendo en pobreza extrema. Esto es un poco más de 700 millones de gentes. Y esto es totalmente inaceptable y es algo que conjuntamente los países, los sectores privados, los organismos internacionales deben de trabajar juntos para tratar de eliminarlos. Y estos objetivos de desarrollo sostenible son un elemento principal para tratar de que esas agendas sean enfocadas y lleguemos a resultados que consideremos más justos y más equitativos. Los desafíos que tenemos todos hacia adelante, además, no son desafíos que van a quedar en fronteras nacionales. Muchos de ellos van más allá de las fronteras nacionales. Las pandemias, por ejemplo, es un área en donde el trabajo conjunto es necesario para evitar de que generen los daños que generan, pero aún los ciclos económicos que a veces se expanden más allá de países y regiones, son choques que tienen un efecto muy importante en los grupos pobres de las poblaciones mundiales. Todas estas cosas son las cosas que los ODS, los 17 objetivos, nos permiten enfocarnos más. Y el Banco Mundial y muchos otros organismos internacionales trabajan en conjunto con países, con el sector privado, con organismos no gubernamentales para tratar de mover esta agenda hacia adelante. Recientemente se identificó 3 importantes aspectos que nos van a ayudar a mover esta agenda. Uno que es muy cercano a los comentarios que Julio mencionaba es el aspecto de la necesidad de tener más y mejores datos.
Esto es muy importante por muchas razones. No es nada más el hecho de tener la información que va a permitir a académicos tener un mayor entendimiento de lo que sucede, pero más y mejores datos genera mejor coordinación entre agendas, genera mejores políticas, genera capacidades de evaluar políticas y hacer los cambios necesarios para tener mejores resultados. Esta es una agenda que es sumamente complicada, no solo por el gran número de indicadores que los ODS requieren, pero aún en números más reducidos, todavía existe una deprivación de información relevante en una gran mayoría de países. Déjenme, por ejemplo, mostrarles que el Banco Mundial se enfoca muchísimo en las estadísticas de pobreza y trabajamos enormemente en mejorar tanto la calidad como la frecuencia, como el uso de estas estadísticas. Y sin embargo, hoy en día todavía existen alrededor de 76 países en el mundo, particularmente en África y en Asia, en donde no hay la capacidad de medir cuántos pobres existen. No hay la capacidad de tener todavía datos para poder comparar qué es lo que está sucediendo con la pobreza. Esto es un ejemplo de uno de los grupos de datos que llevamos años trabajando en ellos para tenerlos y mejorarlos. Y sin embargo, la demanda de datos que esta agenda está pidiendo va a requerir de un esfuerzo multinacional de gran envergadura. Pero es un esfuerzo que va a pagar con muchos crestes. Además, tener esa información disponible permite también que los países se enfoquen en las áreas en donde necesitan poner mayor atención. Otro elemento que va a ser crítico para que esta agenda sea exitosa es que existe el financiamiento para poder hacer las medidas, las reformas necesarias para mejorar las condiciones en los países, en las áreas que estos indicadores estén mostrando retrasos. Esto es una agenda continua y existen muchas formas en las cuales se está tratando de cubrir, pero la demanda de recursos va a ser enormemente fuerte y va a ser mucho más de lo que a veces las condiciones permiten o facilitan. El gran enfoque en coordinar esto, en permitir que los donantes tengan estos objetivos y los recursos existan y sean utilizados en forma efectiva, es otro elemento importante para que esta agenda sea exitosa en los resultados que queremos obtener para el 2030. Es una agenda muy challenge, para ponerlo en una palabra que quizá tenga más fuerza, porque, por ejemplo, reducir la pobreza a 3% para 2030 va a requerir de unos esfuerzos y de condiciones que son difíciles de darse. Pero, sin embargo, el movimiento global en reducción de pobreza ha tenido grandes resultados en los últimos años, pero existen riesgos relacionados con la desaceleración mundial y con la realidad de que conforme los países se van acercando hacia estos objetivos, hacia tener niveles de pobreza más bajos, la capacidad de seguir eliminándola se vuelve más complicada. Muchas veces, cuando la pobreza está ya en niveles muy bajos, son grupos específicos los que tienen que ser atendidos con políticas públicas que tienen que ser totalmente enfocadas. Esto va a ser un gran esfuerzo que vamos a tener que hacer todos en forma conjunta para tratar de llegar al resultado que se requiere para 2030. El otro elemento que es crítico para esto son buena implementación de políticas públicas. No todas las políticas públicas empujan en la dirección correcta. Muchas veces no hay las correcciones necesarias para hacerlas más efectivas, aún si están empujando en la dirección correcta. Y el tener estos 17 objetivos y el tener la información que nos permite monitorearlos va a hacer de que los países tengan mayores posibilidades de tener las políticas necesarias
y la eficiencia en esas políticas para lograr esta agenda hacia el futuro. Voy a ser breve y cortar parte de mis comentarios iniciales porque creo que es más importante que iniciemos el diálogo que queremos tener. Y solo quiero terminar agradeciendo al Colegio de México su hospitalidad y el tenernos aquí y el tener a todos ustedes en este foro, empezando estos 2 días de diálogo y reflexión. A INEGI también por la participación y la colaboración que tenemos en este evento y en muchas otras cosas. Y invitarlos a todos a que aprovechemos estos 2 días para reflexionar, para poner esta agenda en el frente y yo espero que para cuando terminemos todos salgamos de aquí satisfechos de los diálogos, de las presentaciones, de la discusión que tuvo este seminario. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, para finalizar esta ceremonia de inauguración, bueno, otra vez darle la bienvenida al INEGI, al Banco Mundial, a funcionarios de diferentes instituciones que nos acompañan, que nos da mucho gusto recibir. Veo que hay gente del Programa Universitario Estudios para el Desarrollo de la UNAM, de Flaxo, y bueno, colegas del UNFPA, de ONU Mujeres, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues me da mucho gusto porque creo que justamente parte de lo que buscábamos con esta convocatoria es tener un espacio para dialogar entre todos estos diferentes actores. Yo nada más en estas palabras de inauguración quería concentrarme en 2 ideas. La primera es platicar un poco por qué este seminario, por qué con ese título y por qué ahora. Creo que una de las cosas que comentábamos, inclusive en alguna reunión previa con el PUED de la UNAM, es que bueno, la agenda de desarrollo no estamos inventando el hilo negro, ¿no? O sea, en realidad viene de una discusión progresiva que se modifica, que cuando yo era estudiante hablábamos de niveles de vida, de crecimiento con equidad, de mediciones de pobreza, y a la cual a lo largo del tiempo se han ido adhiriendo de manera más clara diferentes dimensiones, como la de género, como la de medio ambiente, y bueno, resultando en instrumentos internacionales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, parte de la idea cuando estábamos discutiendo cómo organizar este seminario, pues es decir, bueno, esta nueva discusión sobre el desarrollo, ¿dónde se inserta en una visión mucho más amplia de cómo ha ido evolucionando el concepto mismo de desarrollo? Es muy valioso el ejercicio en sí mismo en términos de llegar a un acuerdo internacional en torno a 17 objetivos, en donde además hay un amplio proceso de discusión, porque creo que otro de los cambios es la forma, la dinámica en la que se construyeron los objetivos y la incorporación de diferentes actores con mecanismos de consulta muy interesantes, porque incorporan organismos internacionales, a gobiernos locales, pero también una continua consulta a organizaciones de la sociedad civil, y además con otro reto que a mí me parece muy interesante, que es que conjunta visiones y áreas de conocimiento muy diversas, ¿no? Entonces de repente estás en los ODS y estás con un biólogo marino y estás con un nutriólogo y estás, ¿no? Porque tiene esta riqueza, pero al mismo tiempo en la complejidad de sí misma, como ya mencionaba Carlos, pues el reto. Entonces partíamos de 2 preguntas. Se trata de una nueva definición de desarrollo que agrega a la discusión del pasado y para qué nos sirve en términos de la perspectiva del futuro. Ahora, cuando diseñamos toda la estructura del seminario, decíamos, bueno, hay que pasar del nivel conceptual, ¿no?, a esta parte un poco más operativa que tiene que ver por una parte con los indicadores, pero que en lo fundamental va hacia la implementación, ¿no? Mucha de la discusión en torno al aterrizaje de los 17 objetivos, las 169 metas y los 230 indicadores ha estado concentrado en la parte de la generación de información, las necesidades de generación de información y la calidad de información. Y debo decir además que ahí a nivel internacional el INEGI ha tenido un rol y un liderazgo muy importante dentro de esta discusión.
Pero bueno, también tenemos aprendizajes del pasado en términos de los resultados de los ODMs y de alguna manera la idea es que sería ingenuo pensar que con asegurar los indicadores y las fuentes de información en automático supondríamos que están vinculadas con las políticas públicas necesarias o con las buenas prácticas necesarias para la coordinación de esta agenda. Entonces, de hecho, otro del segundo eje que yo diría es justamente vincular por una parte la discusión conceptual, la discusión de indicadores y generación de información, pero moverlo más a los retos en términos de la implementación, que incluye, como decíamos, esta coordinación de diferentes áreas, de diferentes dimensiones que son transversales y que incluye poner a dialogar, por ejemplo, en términos del gobierno, de manera mucho más eficiente a diferentes sectores que a lo mejor en lo tradicional no se reúnen, ¿no? De alguna manera la idea era movernos un poco más de los indicadores a qué viene después de los indicadores. Y voy a cerrar diciendo que el seminario de hoy, yo lo veo también como parte de un diálogo muy fructífero que hemos tenido a lo largo del tiempo, tanto con INEGI como con Banco Mundial. Estaba haciendo la cuenta el primer seminario que organizamos sobre generación de información y temas de desarrollo, que fue en 2012. El año pasado estábamos hablando sobre medio ambiente y población. Y con el Banco Mundial, que como ya comentaba Carlos, tuvimos este evento de Big Data, donde también salió y fue una de las mesas el tema de los ODS y la búsqueda de mecanismos de información no tradicionales para acercarnos a los indicadores. Termino diciendo que ¿qué esperamos de este seminario? Entonces, como ya se mencionó, en realidad es un horizonte muy corto, ¿no? De aquí al 2030 y ya estamos empezando el 2017. Entonces, bueno, esperamos coadyuvar a la discusión, decíamos, no solamente de los indicadores, sino plantearlo en términos de los retos de la implementación para las políticas públicas. Y el panel final del evento va muy orientado en ese sentido, a juntar gente que desde diferentes perspectivas y desde quien modera el panel es experto en políticas públicas y gobernanza ambiental, entonces también desde esa parte más operativa de los retos, no solamente en la definición, sino en la implementación de las políticas públicas. Y bueno, finalmente voy a decir que uno de los temas que creo que es afortunado de quienes convocamos y de los actores y que ya mencionó Carlos, pues es también el tema de la cooperación internacional para el desarrollo en el contexto internacional actual y supongo que será uno de los ejes de discusión. Otra vez, pues muchas gracias y bienvenidos al evento.